Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar esta última hora de la mañana con el equipo de SmartBytes. Su tiempo es muy apreciado, es muy importante para nosotros que estén aquí. Entonces, vamos a comenzar con esta maravillosa última hora de la mañana, donde vamos a explicar un poco sobre lo que es SD-WAN, una tecnología muy interesante en este día de hoy. Entonces, yo soy José Ureña, ingeniero de seguridad de SmartBytes, uno de los tres panelistas que vamos a estar hablando. También me acompaña Benjamín Neblet, parte del equipo de ingeniería también de SmartBytes. Y por último tenemos a Gerardo Lima, que nos acompaña de parte de Fortinet per se. Entonces, nosotros tres vamos a estar dándoles toda la información necesaria que necesiten y hablando un poco sobre este tema que está siendo muy revolucionario durante esta época tan disruptiva que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Entonces, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Durante el webinar, obviamente esperamos que vayan surgiendo preguntas, pueden ir posteándolas en el chat. Nuestro equipo va a estar recopilándolas y contestándolas al final de la presentación. La idea es aclarar todas las dudas que tengan. De igual manera, vamos a estar poniendo nuestro contacto para que si surge alguna pregunta o cualquier duda adicional luego del webinar, nos puedan contactar para poder obviamente aclarar todas esas necesidades que tengan, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar sin más demora. Primero vamos con nuestra agenda. Son 4 puntos bien puntuales, valga la redundancia. Primero vamos a hablar por qué es SD-WAN, qué es, por qué utilizarlo. Luego vamos a ver diferentes casos de usos, donde vamos a ver cómo podemos aplicar SD-WAN, de qué manera lo podemos utilizar dentro de nuestras empresas. Luego tendremos una pequeña demostración de los productos de SD-WAN y luego vamos a ver algo sumamente importante en el mundo de SD-WAN, que es el retorno de la inversión. Vamos a ver cómo calcularlo, cómo nos impacta y de qué manera SD-WAN nos ayuda en esa parte económica que es muy importante hoy en día. Entonces, vamos a comenzar primero con el ingeniero Benjamín Neblet, que nos va a estar explicando la parte de qué es SD-WAN, por qué SD-WAN es tan importante dentro de este mundo tan novedoso y tan competitivo que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Espero que puedan asistir a este webinar completo y puedan aprovechar toda la información que vamos a tratar de brindarles. Estamos muy agradecidos de poder compartir este tiempo con ustedes y yo voy a tratar de explicarles principalmente qué es SD-WAN y tratar de hacer una explicación a alto nivel para que estemos todos en la misma página a la hora de ver casos de estudio, de ver soluciones ya más reales que se encargará mi compañero José. Entonces, comenzamos. En, en esta diapositiva, el objetivo de esta diapositiva es mostrar las deficiencias que tiene la infraestructura WAN existente. ¿Qué es SD-WAN? O sea, SD-WAN es la manera, pues, digamos, es un método para utilizar óptimamente los enlaces WAN para interconectar distintas oficinas o distintas sucursales o, o partes que no están en el mismo lugar, o sea, de departamentos o oficinas o lugares de la empresa que no están en el mismo lugar físico. Históricamente se ha hecho esta interconexión a través de enlaces MPLS, enlaces de VPN, manualmente configurados, y al final del día el objetivo principal de esto es tratar de que la gente acceda a las aplicaciones y acceda a los recursos de la empresa por estos medios. Entonces, como toda esta configuración es manual, no se realiza pensando en el desempeño de la aplicación, no se configura pensando en la optimización de los recursos para que esa aplicación funcione lo mejor posible, se tiene una pobre experiencia. Los enlaces de MPLS muchas veces son muy caros versus los enlaces de Internet, porque son enlaces, entre comillas, dedicados. Y el tema de la falta de seguridad, porque a veces
es completamente humana la seguridad. Si el ingeniero o la persona que está haciendo la configuración no se le olvida bloquear algo, se le olvida actualizar algo, eh, puede poner en riesgo la seguridad, ya que todo depende de esa persona. Al ser manual existen muchos riesgos y no hay visibilidad, no es una solución íntegra. Entonces, vamos a explicar un poquito más en la siguiente diapositiva. Podemos ver un ejemplo básico de interconexión de oficinas a una sucursal. En este caso tenemos tres oficinas y un data center principal. Si se fijan, las oficinas tienen unos routers. Esto es una RMPLS donde el proveedor te da un router en cada lado y él se encarga de, a través de su nube, de su equipo de interconexión, llegar hacia las otras sucursales o hacia la oficina principal eh, de una manera, entre comillas, directa, pero esta estructura funciona perfectamente bien si tú tienes un data center principal, tú tienes oficinas y tal vez nunca se te cae el MPLS o nunca tienes problemas de interconectividad y todas tus aplicaciones están en ese centro de datos. En ese caso, te puede funcionar y eso es lo que se ha venido haciendo probablemente en los últimos años. SD-WAN, como el nombre lo describe, es Software Defined WAN, Wide Area Network, que el objetivo de esto es buscar la manera de que esto no esté pegado al hardware físico, sino que sea completamente software defined, que esté fuera o atado a un equipo físico. Entonces, viene a revolucionar todo este esquema de conectividad que existe ahorita. Avanza, por favor, José. En este slide podemos ver que las oficinas, esta empresa decidió adquirir servicios en la nube y tienen Office 365, tienen Salesforce, tienen SAP, migraron ciertos servidores a la nube, pero lo integraron a la estructura actual, conectándose. Si se fijan, en el data center principal hay un firewall, ahí sí hay un firewall que tiene UTM, que tiene control de acceso y temas de seguridad, que todo el internet entra a través del data center principal. Y todas las oficinas acceden, todos los usuarios de las sucursales y del data center principal acceden a las aplicaciones a través del data center principal. Esto representa un riesgo, una lentitud, porque tienes que forzar todo el tráfico por un centro de datos. Esto se puede optimizar mucho porque, como bien lo conocemos, para acceder a una aplicación que está en la nube, alojada en la nube, sería mejor hacerlo a través de Internet, no a través de la red interna, ¿no? Entonces avanzamos. Ok, aquí podemos ver que esta empresa decidió poner firewalls en cada una de las sucursales y adquirió enlaces redundantes. Tienen MPLS, Internet y una red móvil, ya sea LTE o 5G, sobre los cuales están haciendo algún tipo de SD-WAN, digamos el nivel 1 de balanceo de enlaces para poder yo llegar, tener redundancia, de poder conectarme a mi oficina principal y de ahí acceder a las aplicaciones. Pero sigue siendo una estructura estrella donde yo tengo que concentrar todo el tráfico a través de este data center principal para entonces salir a las aplicaciones de nube. Avanzamos. Y en una estructura de WAN, digamos, más avanzada en la que se integran todos los puntos de la red de una manera directa, yo puedo garantizar que las sucursales, habilitando la función de SD-WAN, configurando la función de SD-WAN sobre estos equipos, puedan comunicarse entre sí de una manera directa, segura y centralizada. O sea, la comunicación se puede centralizar, la configuración, la administración, la monitorización se puede centralizar y mejorar mucho el desempeño y la calidad de la experiencia de las aplicaciones. Avanzamos. Entonces, como te fijas, aquí ahí está la parte de orquestación y analítica, que es el anillo principal que interconecta todo esto para poder garantizar que todo esto se tiene el control total de esto en una sola consola y visibilidad, administración centralizada. Avanzamos. Entonces, ¿por qué SD-WAN? En las redes tradicionales se tienen deficiencias que se mejoran en el tema de SD-WAN, que es, por ejemplo, los routers MPLS no fueron diseñados para la nube, porque los routers MPLS
legacy o actuales no son application aware. Ellos no están pendientes de la aplicación, del desempeño de la aplicación para buscar cómo optimizar este tráfico. Es cierto que un administrador podría buscar la manera de optimizar manualmente esto, pero todo depende del administrador. Y los usuarios demandan velocidad para las aplicaciones, lo cual se le debe garantizar a las aplicaciones más importantes este ancho de banda, esta velocidad. Crecimiento y consumo de la nube. Poco a poco las empresas han ido migrando ciertos servicios a la nube hasta que muchas ya han migrado todo su centro de datos, toda su operación a la nube. Entonces, ya el centro de la red ya no es el data center principal, ni siquiera la oficina principal, sino la nube. Esto reestructura toda la conectividad en la red y debe ser tomado en cuenta. Y el tema del Internet Backhaul, que en muchos casos las empresas utilizan el centro de datos principal para salir de Internet, y eso obviamente congestiona los enlaces porque tienes que pasar todo el tráfico por un solo canal. Avancemos. Y en la siguiente diapositiva podemos ver la tecnología de Fortinet, que se basa en estos 4 pilares principales, que es el reemplazo de los routers tradicionales, la reducción drástica de la complejidad de la red WAN, proteger el rendimiento, garantizar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones, y una conexión segura, que es importante que todo, como esto se hace de una manera centralizada, la seguridad también se ve global y aplica globalmente. O sea, no es que a mí se me olvidó bloquear algo en un equipo específico y ese punto está vulnerable, no. Todo se ve de un punto global. Avanzamos. Y el approach que Fortinet propone para el tema de SD-WAN está basado en estos 3 elementos principales, principalmente la parte de Fabric Management del FortiManager, que es puede ser un appliance, puede ser virtual, puede ser hosteado, pero es un servicio. El servicio que te permite administrar todo esto requiere FortiOS 6.2 para poder utilizar el tema de Next Generation Firewall, Advanced Routing, SD-WAN, Cloud on Ramp y SD-Branch también. Y los FortiGates que vienen con el SOC, el nuevo SOC 4 que fue diseñado también para poder sacar el mayor rendimiento al tema de SD-WAN. Así que desde aquí los dejo con mi compañero José, que es el que se va a encargar de ilustrarlos más en este tema. Muchas gracias. Excelente, Benjamín. Muchas gracias por esta explicación bien importante, tener en consideración qué es SD-WAN y qué nos ayuda. Ahora vamos a ver un poco sobre los diferentes casos de uso que podemos tener con SD-WAN y cómo SD-WAN nos puede ayudar en diferentes puntos de la red. SD-WAN, como lo planteó Benjamín, en diferentes puntos de su conversación, hablaba de que el crecimiento de SD-WAN puede ser paulatino, entonces no necesariamente tenemos que atacarlo de un solo golpe, SD-WAN nos da la capacidad de hacerlo de manera escalonada. Entonces, el primer caso que vamos a ver es mejorar el desempeño de las aplicaciones de negocio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que debemos conocer nuestras aplicaciones, cuáles son las más importantes y qué prioridades tienen. Porque independientemente si están en el data center o están en la nube, sabemos cuáles son ellas y debemos clasificarlas y saber a nivel de networking, por ejemplo, saber qué métricas necesita esa aplicación para poder trabajar de una manera eficiente. Entonces, otra de las cosas que nos permite SD-WAN es añadir velocidad o disponibilidad a los enlaces MPLS actuales utilizando el Internet o la banda ancha, ¿no? Podemos utilizarlo como un enlace secundario o un enlace adicional para hacer balanceo de carga o de backup. Y SD-WAN nos va a ayudar con esto, utilizando diferentes métricas y diferentes maneras de hacerlo. También vamos a tener el alto rendimiento consistente porque SD-WAN, al ser Application Awareness, como mencionaba Benjamín, de que los routers actuales no lo son, SD-WAN sí tiene la capacidad de estar anuente de las aplicaciones y cuáles son las métricas que tienen que cumplir, y esto nos va a permitir manipular el tráfico por cualquier enlace que tengamos, siempre y cuando cumpla con las métricas de alto rendimiento que nosotros necesitamos. Entonces, el segundo caso que tenemos es optimizar el multicloud como un todo, ¿ok? Las nubes, a veces nosotros pensamos que es simplemente en Internet, pero cuando tenemos un data center lleno de aplicaciones, servidores y demás cosas, también tenemos una nube privada. Entonces, SD-WAN nos va a permitir tener un acceso mucho más ágil a
cualquiera de las nubes que estemos utilizando, sea nuestras propias o alguna pública, utilizando el mismo concepto, teniendo métricas muy precisas de cómo se está comportando la aplicación per se y dirigiéndola por el enlace más eficiente posible. También tenemos que SD-WAN nos va a dar la capacidad de adoptar servicios en la nube como Office 365, Salesforce, servicios de G Suite, etcétera, porque al ser Application Awareness, nosotros podemos detectar por qué enlace de los que tengamos, esta aplicación va a funcionar de una mejor manera. Y luego vamos a tener una de las partes más importantes que las topologías legacy no nos daban en el borde de las sucursales, es que vamos a tener una postura de seguridad importante en el borde de nuestras sucursales que nos van a permitir tener la confianza de ir directamente al Internet. Vamos a tener este tercer caso, que es simplificar y automatizar las operaciones utilizando la tecnología o una administración centralizada. ¿Ok? En este caso, la tecnología de Secure SD-WAN de Fortinet, vamos a apoyarnos en el FortiManager, que nos va a permitir, además de tener una administración totalmente centralizada, nos va a permitir tener o hacer algo que se llama Zero Trust Provisioning, que nos va a permitir implementar y levantar una sucursal en minutos, una vez que nosotros tengamos configurado ese perfil o ese equipo en el FortiManager, podemos empujar las configuraciones a este nuevo equipo que se va a conectar a Internet, al FortiManager, y lo tenemos andando en minutos. Otra de las cosas que nos va a ayudar el FortiManager o esta solución completa es la parte de la reportería y la analítica. No solamente de SD-WAN, sino de todo el concepto de la seguridad y SD-WAN completa. Entonces, es bien importante tener en consideración que la analítica y los reportes son importantes porque la seguridad y la tecnología no es algo estático, es algo que va cambiando. Y nosotros debemos saber cómo se comporta nuestra tecnología, quién está haciendo para poder tomar las mejores decisiones. Esta parte es bien interesante. Vamos a hablar sobre SD-Branch, Secure SD-Branch. Secure SD-Branch es un concepto de Fortinet donde lo aplicamos el SD-WAN tradicional, pero con el SD-Branch nosotros vamos a agregar los FortiSwitches y los FortiAPs dentro de este concepto. Entonces, el core del SD-WAN viene a ser el FortiGate, que es el firewall de siguiente generación de Fortinet, pero adicional a esto de tener la capacidad de hacer SD-WAN, nosotros también tenemos la capacidad de conectar FortiSwitches y FortiAPs para administrarlos desde el FortiGate. Adicional a eso, los FortiSwitch y los FortiAPs nos van a brindar una extensión a nivel de seguridad, van a ser un puerto más dentro del FortiGate que nos va a permitir administrar la seguridad desde el acceso. Entonces vamos a tener visibilidad tanto todo lo que atraviesa nuestra WAN y cómo manipulamos nuestra WAN, y vamos a tener control sobre los usuarios y dispositivos que utilizan esta WAN. Esta parte es bien interesante. Vamos a ver cómo, por ejemplo, utilizando un concepto bastante básico, como mencionaba Benjamín al principio de su presentación, inicialmente toda empresa, o hace mucho tiempo, empresas que llevan mucho tiempo trabajando, trabajaban con el clásico MPLS entre sus sucursales y también tenía entonces el acceso a Internet directamente conectada en su data center, en su nube privada. Teníamos el router en la sucursal que lo único que nos daba era conexión a nivel de capa 3 y nos daba a nivel de capa 4 calidad de servicio y ciertos tipos de parámetros para garantizar conexiones de aplicaciones a través de puertos y a nivel de capa 4 per se. Entonces vamos a ver cómo podemos migrar, cómo podemos movernos de ese MPLS costoso que era bastante estático, con el router estático, que no nos daba la capacidad de hacer las cosas de manera dinámica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cambiamos el router por un FortiGate en la sucursal y agregamos un enlace de Internet de banda ancha, entonces tenemos la capacidad de hacer un túnel IPsec que ahora va a hacer otro enlace, sea activo o pasivo, hacia nuestro data center, hacia nuestra nube privada. Y nos va a ayudar con SD-WAN, obviamente, bien importante, a pasar nuestras apps críticas como la voz y el video, dependiendo de la mejor calidad que tiene el enlace en ese momento para estas aplicaciones. Adicional a eso, nos va a brindar la capacidad de hacer algo que se llama el Internet Breakout, que es la capacidad de la sucursal se conecte directamente al Internet. Esto es un paradigma que existe hoy en día de que si yo tengo las aplicaciones en la nube,
en Internet, ¿por qué no las consumo por Internet? Entonces, al final decimos, sí, pues yo salgo a Internet por el data center, pero primero tengo que pasar por el MPLS que tiene un ancho de banda limitado, mientras que yo puedo utilizar el Internet que tiene, puedo conseguir un enlace ancho, de ancho de banda un poco más grande y conectarlo directamente y utilizar las aplicaciones sin tener que pasar por cualquier otro problema en el data center. Entonces, esto es igual me va a ayudar también con este problema. Por último, tenemos lo que muchas empresas hoy en día están haciendo, que es reemplazar el mismo enlace MPLS o los enlaces MPLS a enlaces totalmente de Internet. Entonces, utilizamos un enlace de Internet muy rápido, de alta calidad, obviamente, de fibra óptica y todo lo demás, y vamos a, entonces, migrar ese MPLS a IPsec y vamos a utilizar el mismo procedimiento. Vamos a censar el tráfico entre estos dos enlaces IPsec para ver cuál de los dos brinda la mejor capacidad. Entre ellos, también podemos hacer balanceo de carga si es necesario, o si lo deseamos hacer, también lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, es bien importante cómo SD-WAN nos va a ayudar a migrar o a cambiar el paradigma de cómo administramos nuestra conectividad entre locaciones. Vamos a entrar rápidamente al demo, que esta parte es bien interesante. Sabemos que en la parte de ingeniería es bien importante tener las manos, como quien dice, en los mecanismos, en los appliances. Entonces, vamos a ver rápidamente el demo. Vamos a comenzar primero viendo nuestro amigo el FortiGate, que va a ser el appliance que vamos a tener en como el borde y que va a ser la primera parte del SD-WAN. Entonces, la parte de network del FortiGate, nosotros vamos a tener entonces nuestras interfaces de SD-WAN donde vamos a seleccionar de nuestras interfaces, sean físicas o lógicas, vamos a poder conectar al SD-WAN. Importante, por ejemplo, en la presentación que hablaba Benjamín, la compañía tenía tanto MPLS, tenía Internet y tenía enlaces móviles LTE o 5G. Entonces, no solamente SD-WAN está vinculado a enlaces tradicionales, sino que podemos utilizar cualquier tipo de conectividad que tengamos o tenga la empresa a mano, podemos utilizarla dentro de SD-WAN, inclusive enlaces de IPsec. Entonces, nosotros vamos a seleccionar quiénes van a participar del SD-WAN, quiénes van a ser nuestros enlaces que van a estar dentro de eso, y luego vamos a tener nuestras reglas, que es la parte más importante. Entonces, las reglas van a ser nuestra política, de qué manera o qué criterios vamos a utilizar para poder enviar y decidir por dónde vamos a enviarlo. Antes de seguir con la parte de la política, vamos a hablar sobre los SLA de performance o de rendimiento. Estos SLA lo que nos van a indicar a nosotros es la calidad de los servicios y los servicios que vamos a censar para poder decidir por qué enlace vamos a pasar. Entonces, nosotros vamos a tener dentro de estas configuraciones, vamos a tener hacia dónde vamos o qué servicio vamos a censar utilizando sea ISMP, HTTP o DNS, un servidor o un sitio donde vamos a llegar, puede ser un IP o un dominio. Vamos a tener los miembros de SD-WAN que queremos que participen en este SLA y vamos a tener los SLA per se. Estas van a ser las métricas que nosotros vamos a decirle a la aplicación o al enlace debe cumplir para poder utilizar o que se envíe tráfico de esta aplicación por medio de él. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener una latencia de 100 milisegundos. Esto quiere decir que debemos tener 100 milisegundos o menos para cumplir, 20 milisegundos o menos de jitter y 1% de pérdida de paquete. ¿Ok? Podemos utilizar varios niveles de SLA dependiendo de la aplicación. Y por último, vamos a tener entonces los estatus, donde se va a chequear en X cantidad de tiempo y vamos a tener qué cantidad de fallas va a ser considerado inactivo el enlace y luego de cuánto tiempo o cuántas veces de verse activo el enlace vamos a considerarlo activo. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos nuestros SLAs de rendimiento, vamos a poder entonces crear nuestras políticas. Entonces, nuestras políticas o nuestras reglas de SD-WAN vamos a utilizar los SLA para poder tomar decisiones o decirle a los enlaces y a las aplicaciones cómo se deben comportar. En este caso estamos utilizando el mismo aplicación que estábamos utilizando de Amazon WS, donde vamos a enviar el servicio o el tráfico hacia Amazon AWS
y luego vamos a seleccionar de qué manera vamos a enviar el tráfico. Nosotros podemos decidir manualmente hacia qué interfase vamos a enviar el tráfico. Podemos seleccionar también la interfase basada en la mejor calidad, basada en el que tenga la mejor calidad comparado con el SLA, o vamos a hacer un balanceo de carga siempre y cuando cumpla con los SLA. Y el SLA que nosotros en este caso vamos a utilizar es el que estamos viendo anteriormente, que es el de Amazon AWS. Entonces, siempre y cuando cumpla con estos valores, nosotros vamos a decidir que estas dos interfaces son las que van a ser utilizadas, pero si se dan cuenta, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí más interfaces para poder agregarlas dentro de este SD-WAN o esta regla de SD-WAN, ¿ok? Entonces, sigamos con la otra parte del demo, que es el orquestador. El orquestador es el que me va a ayudar a mí a hacer estas configuraciones que vimos en el FortiGate, pero la vamos a poder hacer de una manera de que podamos desplegarlo para todas nuestras locaciones, como mencionaba Benjamín, para que no se me olvide una regla dentro de un sitio, sino que yo pueda desplegarlo en toda mi región. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos ahorita mismo dentro del SD-WAN Orchestrator del FortiManager, donde vamos a poder ver diferentes cosas como la capacidad de configurar múltiples reglas, dispositivos y analizar el tráfico. Entonces, aquí actualmente nosotros tenemos una región. Esta región, en este demo, tenemos 3 dispositivos, uno que va a ser nuestro hub y vamos a tener 2 spokes. Estos señores, lo que nos va a la topología que estamos manejando es que todo el tráfico debe ir a nuestro core o a nuestro hub principal, ¿ok? Entonces, los spokes siempre van a estar conectados de manera activa al hub, pero nosotros también vamos a hablar un poquito sobre él. Vamos a poder hacer conexiones entre las branch o los spokes de manera dinámica y a demanda, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener nuestros dispositivos que van a estar clasificados dentro del FortiManager o el SD-WAN Orchestrator como hub o spoke, y nos van a permitir entonces sincronizar configuraciones a nivel del FortiManager completo, por región o por dispositivo. Entonces, cada uno de ellos va a tener un perfil, como podemos ver aquí a mi mano derecha, y nosotros podemos entonces asignarle hubs o las configuraciones de spoke a cada uno de ellos. Para poder nosotros entonces asignarle las configuraciones per se a estos dispositivos, debemos crear perfiles. Estos perfiles son los que van a tener las configuraciones. Por ejemplo, este que está aquí hace referencia a nuestro hub, y nosotros dentro de estos perfiles vamos a tener las configuraciones de sistema, networking y nuestras políticas de SD-WAN. Nosotros vamos a tener las configuraciones de sistema, de networking, que van a ser nuestras interfaces, nuestros servicios de DNS, nuestro ruteo dinámico, que nos van a permitir obviamente hacer la conectividad a nivel de capa 3 entre estos sitios. Entonces, al final de este perfil vamos a tener lo que habíamos visto anteriormente en el FortiGate, donde vamos a tener nuestras reglas de cómo el tráfico va a manipularse dependiendo de las características que en el tiempo estén trabajando, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes que nosotros vamos a ver aquí, que es interesante, es esta palabra que dice underlay y otra que dice overlay. Bien importante que estos son terminologías de SD-WAN, donde cuando hablamos de underlay, hablamos de las interfaces per se. Por ejemplo, si yo tengo un enlace a internet, sería el enlace que sale directamente hacia internet, mientras que mi overlay sería mis enlaces VPN, que son los que de manera virtual me van a hacer la conectividad entre mis sitios. Entonces, dependiendo de cómo trabaje o cómo se mueva la aplicación, yo puedo decidir si lo mando por mi underlay o por mi overlay. Por ejemplo, Microsoft 365 se encuentra en internet, en la nube, entonces no lo voy a mandar entre mis sucursales, lo voy a mandar directamente a internet y lo envío a mi underlay. Mientras que esta aplicación que está aquí, que es una aplicación in-house de la compañía, yo la voy a mandar directamente por el overlay a través del IPsec, utilizando multipath para poder balancear cargas directamente entre mis sitios. Entonces, los SLA van a tener diferentes configuraciones donde vamos a tener la calidad del SLA, los servidores que vamos a utilizar para hacer las mediciones
de latencia, pérdida de paquetes y jitter. Y también vamos a tener a través de qué manera vamos a enviar el tráfico. Además de esto, también tenemos recursos compartidos que van a ser diferentes objetos que va a tener el FortiManager que pueden ser utilizados a través de todos los dispositivos. Esto no me permite a mí crear un solo objeto, no tener diferentes nombres para la misma subred, sino que con el mismo nombre y las mismas configuraciones lo puedo utilizar. Vamos a la parte de monitoreo bastante rápido. Esta parte ya la habíamos visto, que es donde yo voy a tener mi dashboard a nivel, una vista de mapa en este caso, y yo también voy a poder ver la vista de hub, donde yo voy a tener toda la información de mi hub, por ejemplo, en este caso va a ser Europa, ¿ok? Entonces, yo voy a poder ver también mis métricas o monitorear mi tráfico. En este caso, yo voy a poder ver el origen, destino de aplicaciones, la velocidad en que están trabajando estas aplicaciones o estos IPs de destino, cuántas sesiones han pasado y cuántas han sido bloqueadas. ¿Ok? Esto me va a ayudar a mí a tener un control y una visión de qué está pasando por mi red. Y esto es totalmente variable. Yo puedo ponerle horas, meses, años, hacer un top 5, top 10, y también puedo clasificarlo por total de tráfico o de sesiones. Exportar esto también me va a ayudar. Un punto importante aquí también adicional es que el SD-WAN Orchestrator, que está basado, que es el FortiManager per se puede unir con el FortiAnalyzer, que es la parte analítica, que me va a ayudar a mí entonces a poder ver y tomar reportería de manera totalmente justa. Vamos a terminar esta parte aquí con la parte de los dispositivos y los SLA, donde vamos a ver la salud de los dispositivos. En este caso estamos en el branch, la oficina de branch 1, y vamos a ver el comportamiento del dispositivo en total. Vamos a ver su throughput, vamos a ver la cantidad de sesiones en el tiempo, las aplicaciones y la información del hardware per se. Entonces, vamos a tener también información sobre los enlaces. Esta parte es bien importante para poder tomar una decisión de qué está pasando y cómo está pasando. Vamos a tener lo que les mencionaba, nuestro tráfico de underlay que pasa a través de nuestras interfaces físicas, si es internet, por ejemplo, o un MPLS, lo vamos a ver acá. Vamos a tener las estadísticas de nuestro overlay estático. En este caso, Fortinet le dice overlay estático, static por el hecho de que son VPNs que nosotros seteamos y que no se van a mover, o que siempre van a estar allí, arriba o abajo, pero siempre van a estar configurados. Mientras que nosotros tenemos nuestros shortcut overlays, que es una tecnología propietaria de Fortinet, que se llama ADVPN, Auto Discovery VPN, que nos va a permitir hacer conexiones. Si se dan cuenta aquí, hace mención de que la oficina 1 está conectada con la oficina 2. Esta conexión se hizo de manera dinámica, a demanda, entre estos sitios. Una vez que la topología detecta que la oficina 1 necesita hablar con la oficina 2, toda la tecnología de Fortinet va a permitir que esta conectividad entre los sitios se dé de manera dinámica, con VPNs, políticas, todo de manera dinámica. Por último, vamos a ver nuestros SLA, que es bien importante, donde vamos a ver la métrica y la salud de estos SLA por dispositivo, y vamos a ver si hay algún enlace que está fallando o no, y cómo está comportándose, dependiendo, obviamente, bien importante como siempre, por aplicación y por servicio. Entonces, esto es totalmente application aware, y nos va a ayudar a llevar nuestra empresa de una manera mucho más ágil y dinámica. Entonces, terminamos con la parte de la presentación del demo. Como les mencioné, esto es una entrada bien ágil de lo que podemos hacer con Fortinet y SD-WAN. La idea, si tienen alguna pregunta o necesitan ver algo en específico, no duden en contactarnos. Nosotros, con todo gusto, tanto SmartByte como el equipo de Fortinet, los estaríamos apoyando para contestar todas sus preguntas. Entonces, vamos a seguir a la última parte, que es calculando el ROI, donde no solamente vamos a poder ver que SD-WAN nos ayuda a nivel técnico y tecnológico, sino que nos ayuda en el bolsillo, que también es una parte muy importante. Entonces, en esta parte nos va a ayudar el ingeniero Gerardo Lindman, de parte de Fortinet. Gracias, José. Excelente demostración. Permítanme compartir
mi pantalla. ¿Pueden ya ver mi pantalla? Ahí está cargando. ¿Sí? Dame unos minutos más, espérate, unos segundos más. ¿Sí? Yo sigo sin verla, Gerardo. ¿Puedes intentar nuevamente, porfa? Sí, claro. Ahora sí, ¿verdad? No, sigo sin verla, Gerardo. Espérate, está cargando. Vamos a ver. Listo, ahora sí la veo. Perfecto, muchas gracias, José. Disculpen el pequeño retraso. Antes de entrar en el tema de Roy, me gustaría añadir un par de comentarios de mi parte sobre la tecnología nuestra y lo que se ha presentado en la sesión del día de hoy. Un par de detalles que son bastante interesantes realmente. En el caso de el orquestador, algunos detalles de interés. Cuando nosotros estamos trabajando un deployment de SD-WAN, uno de los puntos obviamente de mayor interés, el primero probablemente es el seteo de toda la parte de ruteo subyacente, el seteo de toda la parte de los túneles. Como ven, cuando nosotros estamos definiendo los profiles que vamos a asignar a los distintos dispositivos, nosotros podemos predeterminar este esquema de conectividad, ¿sí? Por ejemplo, en este escenario nosotros habíamos escogido que iba a ser una conectividad de VPNs por dial-up, lo cual está exactamente de la misma forma en el perfil de los branches. Y otro detalle importante, cuando creamos el profile y la asignación de las distintas interfaces que van a la WAN, a la LAN y demás, es la parte del BGP, donde nosotros podemos solicitar de este lado que sea un auto-assign, o podemos levantar los datos si ya se tiene una S preexistente, alguna configuración de BGP preexistente que necesitemos incorporar. Esto va a poder ser dado de alta dentro del esquema del profile que nosotros vayamos a armar, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros tener un deployment automático. Cuando nosotros definimos la región, ya el deployment puede ser automatizado. Nosotros podemos con un clic empujarle la configuración a todos los dispositivos que hayamos dado de alta en nuestra región, o simplemente empujar esa configuración con un clic individual a cada dispositivo, dependiendo del esquema que queramos de usar de deployment o el plan de implementación que hayamos concebido. Lo importante es que es todo un proceso automatizado, que toda esa parte que es realmente compleja se simplifica y se automatiza utilizando el SD-WAN Orchestrator. Otro de los detalles interesantes que estábamos viendo dentro de la sesión, aquí estamos viendo una vista por región específicamente, es que cuando vemos el esquema de topología, digo, obviamente aquí está muy simplificado, son un par de branches con un solo hub, pero definitivamente es bastante más eficiente. Inclusive todos los overlays que tenemos construidos de shortcut entre los diferentes branches, podemos ver ese esquema, ¿sí? Hacer un drill down directamente al dispositivo
Y como bien lo comentaba José, tenemos integrada a la plataforma la parte de Analyzer, y FortiAnalyzer nos aporta toda esta información que explicó perfectamente José. Aquí nada más podemos ver que nosotros, si quisiéramos exportar alguna parte en particular de la información, nosotros lo podemos hacer con un simple clic, ¿ok? Y él lo que nos va a generar es un reporte automático de esa vista que nosotros escogimos. Y esto van a ver que es repetitivo en todas las vistas que tenemos de información. Si lo vemos desde el punto de vista de Device Manager, podemos verificar, por ejemplo, aquí a nivel del equipo Enterprise Core, que es nuestro hub, nosotros podemos constatar que cuando se hace el push de la configuración, aquí podemos ver las interfaces de los túneles que se crearon en automático, así como la asignación de las IPs. Y desde el punto de vista de ruteo, podemos ver cómo las rutas de BGP se crearon también de forma automática. Ahora, como comentábamos, de hecho aquí en la vista de dispositivo podemos ver que está el FortiAnalyzer integrado al deployment. Y eso nos permite directamente desde FortiManager ver esta información, por ejemplo, a nivel de reports. Y un detalle interesante es, tenemos una cantidad bastante amplia de distintos formatos de reportes, que obviamente también podemos crear reportes custom, pero por ejemplo en SD-WAN tenemos un Secure SD-WAN Report ya creado, que cuando nosotros lo corremos nos entrega un reporte ya completo de toda nuestra información de SD-WAN con un detalle total. Si ven aquí hay información específica, de nuestras interfaces por branch. Aquí está el branch 1. Tenemos toda la información completa, latencia, jitter, pérdida de paquetes. Tenemos el branch 1, tenemos el Enterprise Core. Y de hecho, tenemos un consolidado de toda la información. Más abajo en el reporte podemos encontrar información específica a nivel del consumo, no solo de ancho de banda, sino el listado total de aplicaciones y por cada uno de nuestros hubs o edge, saber cómo está funcionando el flujo de tráfico a través de los del SD-WAN creado. Esto es solo para que tengan una idea de lo que podemos obtener de información en esta parte. Habiendo dicho eso, conversemos un poco sobre si es beneficioso desde un punto de vista de inversión SD-WAN. Cuando nosotros hablamos de SD-WAN y lo vieron en las distintas arquitecturas, hay varias opciones, pero la tendencia es empezar a disgregar de forma tal que yo tenga comunicaciones independientes desde cualquier branch hacia cualquier servicio de SaaS, a cualquier servicio directo de Internet sin pasar por corporativo, y a poder utilizar enlaces, tal vez enlaces no dedicados como un MPLS, para poder manejar inteligentemente nuestro ancho de banda o para crear respaldos del mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también aquí, por ejemplo, se ve un ejercicio de una comparativa, realmente hacer un deployment completo de MPLS en cuanto a entrega de enlace, qué tiempos pueden tomar. Básicamente es una relación, en el mejor escenario, 3-1 en el consumo de tiempos, en el deployment de un enlace o entrega de un enlace, simple enlace de Internet versus un enlace dedicado. El costo también del megabyte en un enlace dedicado en MPLS versus Internet como tal, pues también es más oneroso, ¿ok? Y bueno, el tipo de flexibilidad que tenemos en ese escenario es menor, ¿verdad? Nosotros en Fortinet
lo pueden encontrar directamente en nuestra página. Cuando entran a nuestra página en fortinet.com, Security Driven Networking, y aquí tenemos la opción de Security SD-WAN, donde encuentran toda la información respecto a nuestra oferta en SD-WAN, y dentro de las herramientas que son de acceso público está esta calculadora de Return of Investment. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio, vamos a suponer que yo tengo, no sé, tal vez 30 sites, tengo los hubs, tengo, no sé, el costo que estábamos manejando en el ejercicio previo, tal vez $600 por un costo de 10 megabytes en MPLS, y hacemos una reducción tal vez de la mitad del tipo de enlaces dedicados que estamos consumiendo, con un costo de $100 por 100 megas aproximadamente de internet, y hacemos el cálculo a 3 años, tenemos un ejercicio bastante interesante, ¿no? Tenemos más de 36% de ahorro, pero no solo es el porcentaje de ahorro per se, sino aumentamos el ancho de banda por sitio que podemos consumir, ¿sí? Y nuestra postura de seguridad aumenta en un 99%, ¿vale? Tomando en cuenta que el dispositivo que estamos usando es un FortiGate, y el FortiGate nos entrega no solamente la capacidad nativa de SD-WAN, ¿sí?, sino que es un Next Generation Firewall reconocido a nivel mundial, donde dependiendo del analista con el que hables va a estar entre el top 2 o top 3 vendors en reconocimiento en este giro, ¿no? Y también nos abre la puerta a eventualmente nosotros poder operar de manera centralizada, si así lo deseamos, no solo nuestro SD-WAN, sino tener desde el punto de vista perimetral una gestión completa de nuestra postura de seguridad perimetral a través de las capacidades de firewall de siguiente generación, sumado a las capacidades de SD-WAN. Y como bien lo comentó el ingeniero Ureña, a través de lo que son las arquitecturas de SD-Branch, nosotros podemos dentro de un branch gestionar automáticamente lo que pudiera ser una oferta de puertos extendidos de lo que es la red LAN y las interfaces inalámbricas de los SSIDs vía nuestros FortiSwitches y FortiAPs, que se vuelven interfaces, por así decirlo a nivel macro, interfaces extendidas de lo que es el FortiGate. Entonces eso te da a ti una agilidad y un valor bastante más allá de solo el simple ahorro en el costo de enlaces. Habiendo dicho eso, pasamos en este momento a lo que es la sesión de Q&A. No sé qué preguntas tenemos en línea, José. Excelente, muchas gracias, Gerardo. Sí, aquí tenemos varias preguntas, tenemos bastantes. Vamos a comenzar con una pregunta que nos hace el amigo Eros Moreno. Nos pregunta, ¿cómo puedo aprovechar SD-WAN si todos mis sitios solo tengo un proveedor de servicio? Bueno, Eros, actualmente, si solamente contamos con un solo proveedor de servicio, no podemos hacer mucha magia, como quien dice, con SD-WAN. Si tu enlace que tienes un enlace, por ejemplo, de fibra óptica que es simétrico, una de las cosas que muchos clientes han hecho o que hacen actualmente cuando solamente cuentan con un solo enlace para poder tener un respaldo, no tan solo a nivel de internet, sino por ejemplo de conexiones con tu sitio principal, es obtener un enlace de cable modem que aunque no brinda o no te ofrece el mejor de los SLAs, tienes un backup y un colchón para poder tener un segundo manera de salir. También obviamente ya con este enlace podrías hacer balanceo de cargas y application steering para poder mover las aplicaciones de un lado al otro. También tenemos otra pregunta, con esta nos puedes ayudar, Gerardo, respondiéndola. Luis Wilson nos pregunta, mi temor sería que los enlaces de internet en Panamá son muy inestables comparados a un enlace dedicado. Podría pensar en colocar el SD-WAN, pero para mantener el MPLS actual,
y colocarle una contingencia utilizando Internet. Claro, en este caso ya sería activo-activo. Gracias. Ok, gracias, José. Primero, ingeniero, por favor, tengamos una opción de que tenemos en el país. Ok. Bueno, de hecho, en los escenarios que presentó José, uno de ellos precisamente es parte de, ¿no? Se veía cómo se podía tener un backup por túnel de IPsec del enlace dedicado de MPLS que se tiene. Entonces, definitivamente, eso es un escenario que pudiera ser así, pero también hay que tomar en cuenta que cuando vamos viendo todo el proceso y lo que te están dando de migración, es precisamente, no solo es un tema de dentro del país, o sea, en general, comparando, obviamente, hay una razón por la cual tenemos un enlace dedicado como MPLS, no se hace un uso normal, tradicional de enlaces comunes silvestres de Internet común, valga la redundancia, para este propósito. Pero precisamente SD-WAN es lo que viene a aportar, ¿no? Cómo nosotros podemos estar validando la calidad en todo momento de nuestros distintos enlaces, inclusive estos enlaces no dedicados, precisamente para poderlos usar de manera inteligente y oportuna para estar enviando nuestro tráfico con un nivel de certeza de la calidad que vamos a obtener en ese momento, ¿no? Entonces, sí, el escenario que usted menciona es totalmente válido, pero no es el único escenario y precisamente todas las herramientas que estamos mostrando de SD-WAN, el análisis por SLAs que se hace, es precisamente para poder usar esos enlaces para ese propósito. Es correcto, Gerardo. Ahí para adicionar, por ejemplo, muchos clientes actualmente en Panamá han hecho el ejercicio, que a veces no lo hacemos, de valorar. Digo, puede ser diferente, es bien importante, por eso conocer cada uno su negocio y el top de sus aplicaciones, pero por ejemplo, el MPLS antes utilizábamos para pasar aplicaciones in-house, como lo planteamos en las topologías, y luego nos dimos cuenta de que migramos esas aplicaciones a la nube y ya no es necesario tener un enlace tan costoso. Entonces, obviamente si tenemos comunicaciones muy sensitivas, por ejemplo, a nivel de banca y todos estos rubros, a veces el MPLS es necesario. Entonces, igual como lo menciona Gerardo, puede ser parte del SD-WAN. ¿Okay? Otra pregunta que tenemos acá de nuestro amigo Adrián Obón, nos pregunta, ¿cómo se maneja el proxy para el Internet en las sucursales? Okay, bueno, aquí la pregunta queda un poco abierta porque no sé si el proxy lo tienes en el centro de datos o cómo pasan el tráfico o si tienen proxy en cada sucursal. El FortiGate tiene la capacidad de ser un proxy, no es su primera razón de ser, pero él tiene la capacidad de ser un proxy web. Entonces, habría que ver exactamente la topología que tiene Adrián, pero creo que podemos manejarlo porque una vez que el tráfico salga hacia Internet, puede ser identificado dependiendo de cómo salga, pero puede ser identificado por el mismo FortiGate y ahí entonces podemos tomar las decisiones. Como el FortiGate es el que va a estar en el borde de la red haciendo el censo de las aplicaciones y su calidad, entonces podríamos manipular el tráfico en el borde. De igual manera, como les mencioné, sería bueno que nos sentáramos y revisáramos exactamente cómo es su topología, cuál es su idea y poder responderle la pregunta un poco más concreta. Tenemos una pregunta de Luis Wilson y nos ayudas con esta, Gerardo. Si uno tiene un firewall principal de una marca X, ¿debe obligatoriamente usar equipos SD-WAN en sucursales de la misma marca? Ok, típicamente el SD-WAN vas a tener un sabor como tal, ¿no? Para hacer un deployment, como yo te lo estoy mostrando, definitivamente los equipos que participan del SD-WAN tienen que ser del mismo vendor, pero vamos, o sea, cuando tú haces un deployment de SD-WAN, si solamente estás viendo SD-WAN, tú tranquilamente puedes tener SD-WAN en un sándwich entre el CPE router que tengas de los enlaces y el firewall perimetral que tengas, ¿sí? Entonces, realmente el firewall en el escenario de SD-WAN se asume que ya existía algún equipo perimetral que hace firewall y algún equipo perimetral que es un edge router o un CPE router que te está entregando tal vez el ISP, ¿no? O el proveedor de servicios, el carrier, ¿verdad? Entonces,
No, depende de cómo lo veas, realmente no te hace una diferencia el vendor que tengas, pero si tú quieres hacer el vendor de firewall que estés ocupando en el momento, si quieres hacer un deployment de solo SD-WAN, ¿no? Sí, Adelante. excelente, Gerardo, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos de parte de Adrián Obón, también nos consulta, todo esto es basado con conexiones de internet, no necesariamente mucho de lo que nosotros hablamos está basado en internet por el hecho de que mucho del tráfico se está moviendo a la nube, pero como mencionó Gerardo en la pregunta anterior, podemos utilizar enlaces MPLS que son punto a puntos, podemos utilizar fibras dedicadas si lo necesitas, después que estés utilizando IP sobre ellas, puedes utilizar también enlaces de radiofrecuencias. Luego de que el enlace pueda hablar IP y sea un enlace entre locaciones, podemos balancear y medir el tráfico entre ellas. Otra pregunta de nuestro amigo Adrián Obón, que está bastante curioso, eso es muy importante. Esta solución sería la instalación de un firewall en cada sitio y realizar conexiones VPN entre sitios, ya sea por capa 3 o capa 2. ¿Nos ayudas acá, Gerardo? Ok, lo que pasa es que lo vemos como instalación de un firewall porque me imagino que asocian FortiGate con firewall. Sí, pero no necesariamente estás instalando un firewall. O sea, si estamos hablando de la tecnología de SD-WAN puro, tú puedes instalar el FortiGate para el propósito de SD-WAN, no necesariamente porque lo instalas para el propósito de SD-WAN, forzosamente tiene que ser un firewall. Pero definitivamente tienes que tener una appliance por sitio para poder levantar una solución de SD-WAN. Y sí, en esencia tú estás jugando con túneles de VPN, si estás jugando con BGP en ruteo, pero obviamente con todo este concepto añadido de los SLAs y el análisis que se hace para definir en qué momento pasas qué tráfico por qué enlace, ¿no? Cuando dejas de usar un enlace para transmitir en el momento de que hay un incumplimiento con tu SLA y empiezas a usar otro enlace para ese propósito. Y como bien lo decía José, pues hay la variedad de enlaces. Básicamente no hay ningún tipo de enlace que se tenga que excluir. Tú puedes incluir o excluir enlaces dentro de tu SD-WAN según tu diseño, tus necesidades o tu expectativa. Pero sí, o sea, en respuesta, para el propósito de SD-WAN no lo veamos como un firewall solamente. O sea, sí, un FortiGate puede llegar a ser un firewall. Puedes reemplazar tu firewall perimetral colocando un FortiGate que sea equipo de firewall perimetral y a la vez te haga el SD-WAN. Pero para propósitos de SD-WAN no es que estés colocando un firewall como tal, ¿no? O sea, estás poniendo un appliance para poder levantar SD-WAN y sí necesitarías un appliance por cada punto, porque al final es una arquitectura, como lo mencionaba José, es un hub and spoke o un hub edge, si lo quieres ver en nomenclatura. Y sí, esa es la arquitectura. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos unas dos últimas preguntas por responder. Nos pregunta el amigo Alex Campines. Actualmente tenemos router Cisco en nuestras sucursales que manejan telefonía a través de tarjetas FXO. Los equipos Fortis que se instalarían por sucursal podrían implementar telefonía para que nos amplíen sobre la telefonía. Ok, los FortiGate como tal no tienen la capacidad de recibir entradas análogas de líneas telefónicas per se. En ese caso se podría hacer una especie de híbrido en caso de ser necesario el reemplazo mismo. Creo que ahí me ayuda también Gerardo, me corrige si me equivoco, Sí. con los FortiVoice, que serían el gateway de telefonía que utiliza Forti. Entonces se podría ver una especie de híbrido entre estas dos soluciones, pero per se, como tal, los FortiGates no reciben entradas de FXO. Ok, sumándole a la respuesta, FortiGate es un appliance, es un Next Generation Firewall, puede funcionar como router y obviamente hace la parte de SD-WAN, puede ser controlador inalámbrico de FortiAPS y puede ser gestor de, toda la de todos los equipos FortiSwitch que podamos tener, pero no es una PBX, ¿ok? Y tampoco es un voice gateway en el sentido de que no, efectivamente no va a tener interfaces FXS, FXO embebidas, ni E1s, ni nada de eso, E1s de voz, etcétera, ¿no? No C-trunks directas. Eso no es una voice PBX
o un equipo de survivability para vos. Ahí tendríamos que ver el escenario de lo que estemos haciendo. No necesariamente tienes que reemplazar tu telefonía como tal. Tú puedes seguir operando tu propia telefonía. Muy seguramente tienes uno de dos sabores. O tienes un appliance que hace de PBX local y survivability local, que es totalmente independiente de tu CP router perimetral y tu firewall perimetral, en cuyo caso para ti es muy transparente la colocación de un appliance de SD-WAN dentro de ese arreglo perimetral, o reemplazar tu firewall local o tu router local y tu firewall local por un FortiGate que sume esas capacidades más el SD-WAN añadido, porque la parte de telefonía no va a ser reemplazada, simplemente quien canalizaba el tráfico a nivel de IP, pues va a ser un dispositivo diferente, ¿no? Pero no afecta a tu telefonía como tal. Y en el escenario donde tú tengas un equipo, que eso también es común, dependiendo del fabricante que estés usando, probablemente el mismo CP router que estés usando como Edge o no sé, puede tener embebido dentro de sí capacidades de PBX o de survivability de PBX. Entonces, el SD-WAN puede estar disgregado de esa caja, como se los decía, es común que llegues a tener ese tipo de escenarios, ¿no? O puedes dejar de usarla para la parte de ruteo y seguirla usando solamente para la parte de telefonía, ¿no? O sea, no porque cambies ruteo tienes que quitar lo que estés usando de telefonía, o no porque agregues SD-WAN tienes que quitar lo que estés usando de telefonía IP. Ese sería, digamos así, la respuesta. Muchas gracias, Gerardo. Aquí de una vez nos ayudas con esta pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre el SD-WAN de Fortinet y el de Oracle Talari? Ok. No me gusta conversar mucho sobre el tema de un vendor contra otro. ¿Te parece más bien si te lo respondo en qué hago yo versus los demás? Definitivamente el mercado de SD-WAN tiene muchas ofertas y es muy bueno voltear a ver definitivamente para cualquier cosa que uno quiera tomar en cuenta para adquirir en cualquier aspecto, no solamente lo tecnológico. Debemos ver qué opciones hay. ¿Qué me hace diferente a mí? Yo te voy a dar SD-WAN. Muchos otros también te van a dar servicios de SD-WAN. Cada quien va a tener sus diferentes interfaces de GUI, etcétera. Pero el concepto de SD-WAN es general, ¿ves? Entonces, desde el punto de vista de SD-WAN, es bastante genérica la comparativa. ¿Qué me hace diferente a mí? Que yo soy un SD-WAN seguro. Ningún otro vendor en este momento tiene integrado dentro del propio appliance, o hasta donde yo tengo entendido, dentro de su propio firewall de siguiente generación, que tenga reconocimiento global, que pueda decir que es el top 2 o top 3 de vendors en este giro, que te pueda adicionar la función de SD-WAN, ¿sí? Entonces, si tú eventualmente lo que vas a querer tener es compactar tu perímetro, ¿sí? Probablemente empieces poniendo el servicio de SD-WAN como un servicio adicional o independiente de lo que sea el firewall perimetral o de lo que sea tu CP router, pero eventualmente vas a querer consolidar. Porque si lo ves así, te quedarías, si lo mantienes individual, vas a tener 3 puntos de gestión totalmente independientes, seculum seculorum. En cambio, si empiezas a caminar por la vía de SD-WAN con Fortinet, eventualmente, a decisión de ustedes, pueden consolidar todo. Pueden consolidar su perímetro de seguridad teniendo un firewall de siguiente generación de top level con calidad de SD-WAN top level, y eso no solo lo digo yo, lo dicen los analistas del mercado. Pueden ver reportes de distintos analistas agnósticos a fabricante, no sé, NS Labs, que hace pruebas específicas de los dispositivos, ver qué te ofrece cada uno, ¿no? Para que vean qué desempeño nosotros tenemos, qué comportamiento nosotros tenemos, ¿no? Pero eso es en esencia la gran ventaja. Yo soy un firewall de siguiente generación que ya hacía capacidades de ruteo, que a nivel de Latinoamérica los service providers nos han usado para entregar conceptos desde puerto seguro hasta inclusive como reemplazo de un CP router, desde que los enlaces de red de WAN los puedo entregar por puerto Ethernet. Entonces, como router ya soy, podemos decir así, un equipo probado, y el que yo te esté dando a través de esa misma interfaz que puedes gestionar todo esto que estamos hablando,
también el servicio de SD-WAN, pues esa sería mi oferta, ¿no? De valor. Sí, excelente. Adicional ahí, por ejemplo, también para cerrar, la parte del acceso es bien interesante, ¿no? Poder controlar tus AP y tus switches. Y por último, rapidito, Wilfredo Zamudio nos pregunta, para no dejar la última pregunta sin contestar, el costo de la aplicación de SD-WAN o el licenciamiento como tal. El SD-WAN como tal en el FortiGate no tiene ningún licenciamiento, no hay ningún costo adicional. El licenciamiento es el único que debemos adquirir cuando tenemos los FortiGate y el SD-WAN, es el orquestador del SD-WAN en el FortiManager, que es una licencia adicional. Entonces, cuando estoy trabajando SD-WAN solo o sin el orquestador, no necesito una licencia adicional. Si voy a utilizar el orquestador, entonces necesito la licencia. Igual para estos temas de licenciamiento y demás, igual nos pueden contactar. Nosotros los podemos ayudar con el desarrollo de la propuesta como tal, y cómo sería el desarrollo de toda la parte de SD-WAN. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido muy valioso para nosotros. Es muy importante compartir esta información para ayudar a su empresa a avanzar y que tenga el mejor rendimiento posible. Entonces, muchas gracias nuevamente y hasta luego.